Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteconecta. Hoy sí comenzamos un nuevo mes y sabéis que como cada primero de mes pues tenemos invitados especiales, tenemos autores con nosotros acompañándonos. Así que nada, desde la Biblioteca de Montijo pues un saludo de José Antonio Teodoro para todos y aparte pues acompañándonos como siempre con Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Y desde la Biblioteca Pública de Orense, María Benítez. Hola, María. Hoy contamos pues como invitada especial, como autora de este mes, con Susana Martín Gijón. Ella es autora de novelas, sobre todo negras, y sobre ello vamos a hablar. Hola, Susana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una alegría estar aquí en una mañana de... Bienvenida, Sí, 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 en esta red de bibliotecas bienvenida que y estamos muchísimas trabajando. gracias. Digo que muchísimas gracias por atender nuestra llamada, porque, bueno, es complicado muchas veces sacar tiempo, sobre todo cuando hacemos una reunión entre varias personas, pero nada, ahí estamos para descubrir un poco más pues, sobre tu escritura, sobre tus novelas y también, pues como decía, sobre esta novela negra, que yo creo que es un género quizás de los más demandados en la actualidad, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, que en los últimos años, además yo he vivido como toda esa evolución, porque mi primera novela del género se publicaba ya por 2013 y desde entonces hasta ahora, ¿no? Que no ha pasado ni una década, hemos visto cómo ha ido aumentando en las bibliotecas, las peticiones, en las Ujú. librerías, de una forma, vamos, bastante importante y sobre todo una cosa muy bonita que es que también que ya se está apostando por muchos autores y autoras españolas, ¿no? Que antes la gran mayoría del género se traducía, se traía de fuera, pero ahora vemos cada vez más nombres de aquí, de nuestro país, y haciendo además cosas de muy buena calidad y muy interesantes. Así que por ahí yo muy contenta, claro, porque es mi género en el que he sido siempre lectora y también escritora a la mayoría del tiempo. Susana, para nosotros es un orgullo y satisfacción que decimos siempre la frase hecha, ¿no? Tener a un autor, porque una de las funciones que tenemos los bibliotecarios, que tienen las bibliotecas, es la de acercar a los autores a los lectores, y a veces uno lee los libros y no le pone cara a la persona, pero tú sabes que Elvira Lindo decía que cuando te lees un libro y luego conoces al autor, pues ya es como si establecieras una relación de amistad con esa persona, ya le pones cara, y para nosotros es pues una satisfacción ponerte cara a una persona además que, como tú bien estás diciendo, está haciendo novela negra, que es mujer además, que tampoco es muy común en el género, bueno, en el género, en la literatura en general, En cada vez hay general. más mujeres, pero nos está costando. Y sobre todo una persona que hace novela negra con una peculiaridad, que es novela negra, me gusta llamarla cañí, ¿no? Porque está hecha en España y además Ocurre en España ubicada en además, sí. España, ¿no? Que me parece que es un punto a tu favor. Sí, 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 bueno, es lo que mejor conozco, ¿no? Entonces siempre he querido contextualizarla, aunque he salido, he hecho alguna incursión fuera de España también en alguna de esas historias, pero siempre lugares que yo había pisado y que conocía. Y cuando empecé con mi primera trilogía, que está toda ambientada en Extremadura, ¿no? Más que cuerpos, pues precisamente esa era una de mis motivaciones. José la conoce bien porque la Sí, ley sí, desde el sí. principio hay escenas, hay muchas escenas en Montijo, entonces gracias a esa primera novela nos hemos conocido y he conocido a las y los lectores de la biblioteca de Montijo, ¿no? Bueno, pues decía eso, que una de mis motivaciones era precisamente reflejar nuestra tierra. En un primer momento, Extremadura, porque había muy poquito de novela negra de esta región y yo quería situarla en el mapa. Además, por aquel entonces, ya digo, casi todo se hacía en las grandes ciudades, ya esto ha empezado como a deslocalizarse, ¿no? Que es Ujú. la deslocalización buena, diría. Y luego, pues con la siguiente trilogía, bueno, hubo otras cuantas novelas en medio, pero con la trilogía que ya se ha hecho más conocida, ¿no? La de Alfaguara, de Progenie, Especie y Planeta, pues ya me iba a Sevilla, que es la ciudad que me vio nacer, y otra ciudad que conozco, otro espacio que conozco muy bien y que también me apetecía mucho situarla en el mapa, Aprovechamos porque para aunque a decirlo. nivel histórico sí se conozca, sí se haya reflejado mucho en la literatura, la Sevilla actual y en una trama de novela negra, pues menos, quizás menos, y yo creo que tenía mucho que ofrecer.
Es súper interesante, pero si te parece empezamos por el principio. ¿Tú siempre quisiste ser escritora o no? Pues yo siempre escribí, pero no tenía ese sueño. Creo que no me atrevía a soñarlo, fíjate. Siempre escribí, mi madre rescata, las madres que lo guardan todo, ¿no? Me ha rescatado cuentos de cuando de cuando yo era una niña, tiene incluso como una especie de encuadernación que yo hacía con grapas y ahí tenía cada uno de los cuentos con los dibujitos. Luego recuerdo también una anécdota de una profesora, una maestra que un día nos encargó un cuento en clase, redactar un cuento, ¿no? en esa hora de clase y cuando leyó el mío le gustó tanto que le pidió permiso a mi madre para presentarlo al certamen que había por aquella época. Era el Felipe Trigo, pero el Felipe Trigo infantil, ¿no? Y lo presentó y quedé finalista. O sea, esas cosas a mí se me habían olvidado un poco, pero es cierto que estaban ahí. Yo recordaba mucho más mi parte lectora, mi parte de ir muchísimo a las bibliotecas con mi madre y mis hermanos, cómo lo convertía todo muy lúdico mi madre, ¿no? Para que la visita semanal a la biblioteca pues la viviéramos llena de ilusión, ¿no? Y luego volver cargados con esos libros y, en fin, todo eso lo recordaba mucho, pero la parte escritora quizá menos, y ha sido mi madre la que se ha encargado de sacar ese material y de irme recordando todas esas anécdotas. Pero mira, Pero no, sí, dime, yo José. decía que qué importante me parece eso que has comentado, esa visita semanal a la biblioteca en familia, ¿no? Yo es algo que también remarco mucho cuando vienen, sobre todo en las guarderías, que vienen los bebés con sus padres porque no pueden hacerse cargo, lógicamente, no hacer una visita de todos los niños, los docentes, y siempre les digo eso, digo, acostumbraros a traer a los niños una vez en semana a la biblioteca, igual que se apuntan a otras actividades, pues ¿por qué no también en la biblioteca un día en semana dedicarlo a la biblioteca? Entonces, me ha encantado que hiciera eso ya desde pequeño. Sí, mi madre siempre lo hizo así y además lo tenía muy claro. Había un día, claro, antes no había tantas actividades extraescolares como les meten ahora, ¿no? A los niños y niñas. Y mi madre, y había 2 días especiales a la semana y eran igual de especiales. En uno de ellos íbamos al parque, íbamos con nuestros patines y a los columpios y al tobogán y todas esas cosas, y el otro era el día de la biblioteca. Y lo vivíamos con la misma ilusión. La bibliotecaria se compinchaba un poco con mi madre, con ese papel tan esencial que ejercéis, ¿no? Y nos dejaba pues meternos por todas partes. Si no llegábamos a algún estante, nos ponía una sillita o una escalerita para que pudiéramos acceder a cualquier tipo de literatura que quisiéramos, ¿no? Por eso yo creo que hemos sido los 3 lectores un poco avezados, ¿no? Leíamos tanto que ya nos habíamos leído un poco lo que estaba preparado para nuestra idea y queríamos más. Y ella nos daba esa facilidad, hacían esos chanchullos con los carnés. Ahora creo que se pueden sacar muchos más libros, pero antes no sé si era 1 por persona o 2 como mucho. Entonces ella tiraba del suyo, tiraba del de mi padre para que pudiéramos llevarnos más libros, ¿no? Y bueno, sí, ya digo, lo convertía todo en un juego y en una, pues eso, ¿no? En esa diversión que ha de ser pues para que te enganches a ello desde el principio, ¿no? Y luego cuando decides que ha llegado tu momento de que todo eso que tú estabas escribiendo, había que darlo a conocer. Sí, bueno, pues eso en parte es un paso, creo que es un paso natural, que obviamente no da todo el mundo, pero que sí, cuando una es muy lectora y lleva toda la vida disfrutando con las historias que otros han escrito para ella, ¿no? O sea, para nosotros, pues llega un momento en el que dices, mira, a mí también me apetece probar y me apetece devolver todo, intentar devolver un poquito de todo eso que a mí me han dado los libros. Y bueno, es una época de mi vida en la que yo siempre, por mi trayectoria, he estado muy ocupada. No sé quién decía el otro día, creo que era Isabel Coixet, en una charla que decía, yo no he venido a este mundo de vacaciones. Bueno, a mí me pasa un poco eso. Yo a este mundo no he venido de vacaciones y siempre he estado muy liada, pero llegó un momento con la crisis bueno, en 2011, ¿no? A partir de esa crisis y todo, los que no habíamos parado de trabajar, también muchos de nosotros nos vamos al paro y yo tengo por fin un momento de poder repensar lo que quiero hacer. Entonces, entre otras cosas, me propongo escribir una novela para mí, sin más expectativa, que
que intentarlo, ¿no? A la vez que, bueno, pues que hacía, reactivaba mi vida, pero es cierto que ahí tenía mi tiempo para dedicarme, digamos, profesionalmente con una jornada laboral. Y ahí nace Más que Cuerpos, entre 2011 y 2012. Y bueno, la novela sale adelante, yo venzo mi pudor, la comienzo a enviar a editoriales, gusta, se publica en 2013 y a partir de ahí sí que empieza, ya me pica el gusanillo, yo cuando acabo Más que Cuerpos ya estoy en mi cabeza, ya ha estado desde la eternidad tejiéndose, ¿no? Y como la cosa no fue mal, fue una editorial pequeñita, pero que la mimaba mucho y que la distribuyó bien, pues seguí, publiqué desde la eternidad, bueno, y así hasta hoy, ¿no? Que son, creo, 11 novelas que están ya publicada, ya no paré. Qué importante, a la que comentas, claro, al empezar una editorial pequeñita, pero qué importante que la distribución sea buena y qué difícil es muchas veces encontrar una editorial que lo haga bien en este sentido, porque muchos autores, noveles sobre todo, se quejan de este tipo de autoediciones quizás, que sí, que claro, que edita el libro, pero luego la distribución tiene que ser toda a cargo del escritor y bueno, en estos casos se complica muchísimo. Por eso digo que es importante, creo, que la editorial la ayudase en este sentido. Sí. A ver, es muy difícil también para ellos porque esto funciona así, como en tantos otros sectores, ¿no? La empresa pequeña lo tiene muy complicado para contratar con una buena distribuidora Claro. que se lleva unos márgenes que son ilícitos y normales, pero que no le cuestan a una gran editorial un gran esfuerzo, pero sí a una pequeña, ¿no? Entonces es cierto que a veces es complicado y luego que, por supuesto, como las tiradas que hacen las ediciones son de menos ejemplares, pues esto imposibilita que tú vayas a una librería, pues si lo has publicado en Extremadura, de Galicia o de Cádiz, y el libro esté allí puesto. Otra cosa es que quien lo quiera conseguir, pues le pida al librero que se lo encargue. Entonces, para eso sí, si hay una buena distribución, una buena cadena de distribución, y el librero o la librera, que desde luego los de las librerías independientes, si se lo trabajan mucho en ese sentido, pues te dirá, lo buscará y te dirá, vale, en 3 días, 2, 7, los que sean, lo tienes aquí, ¿no? Entonces eso, si hay ese esfuerzo por parte del lector y una buena cadena de distribución se consigue, pero claro, para empezar ya no vas a llegar a él porque te va a entrar por el ojo en una librería, ¿no? Eso lógicamente te lo da una gran editorial y de otra forma es mucho más complicado, es echarse a las espaldas del propio autor todo el trabajo de darlo a conocer, no solamente de distribución, sino de visibilización primero, ¿no? Y para llegar a una gran editorial como la que estás ahora, es necesario ese paso previo de Más que Cuerpo, ese boca a oído, ese reconocimiento que va teniendo esa primera trilogía, que curiosamente tiene una protagonista, que es Anika Kaunda, que aunque la obra está ambientada en Extremadura, la protagonista es de fuera. ¿Por qué? Sí, porque yo quería hacer varios guiños, ¿no? Ya digo, quería hacerle el guiño a la región que me ha visto crecer, porque yo nací en Sevilla y bueno, las vacaciones las pasaba ahí, pero la mayor parte del tiempo yo me he criado en Extremadura y es una región que conozco bien, a la que le debo mucho y le quería devolver ese guiño, ¿no? Situar la historia, ¿por qué no? Si Camila Lackberg lo hace en un pueblecito pequeñísimo y haya matado a no sé cuántas personas ya, ¿por qué no íbamos a podernos ir a Extremadura? Y luego estaba, otra de mis motivaciones era darle un poco la vuelta de tuerca al género, que ha sido muy patriarcal históricamente. Ahora parece algo normal poner una mujer protagonista a las riendas, pero hace 10 años no lo era tanto, ¿no? Yo estaba muy cansada de leer siempre protagonista masculino, pero además mismo tipo de protagonista, mismo tipo de hombre, mismo tipo de pensamiento y de enfoque y de papel reducido hacia las mujeres. Entonces yo escojo a una mujer joven a las riendas, una protagonista muy idealista y además le doy otro giro de tuerca más. Yo estaba en ese momento formándome en un máster con mujeres de toda África, era un máster, una red de mujeres africanas y españolas, y estaba trabajando con todos esos países y yo estaba
muy deslumbrada por todo lo que estaba aprendiendo de ellas, ¿no? Que eran chicas de mi edad, pero que muchas habían pasado por guerras y por todo tipo incluso de atrocidades, y ahí las veías con el mismo entusiasmo por hacer las cosas que cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces yo tenía mucha admiración por ellas y quise hacerle un guiño a una de ellas de Namibia. Y de esa forma, al poner a una mujer, y además una mujer procedente en una comunidad y en una ciudad muy poco migrante como es Mérida, que una persona de color llama tantísimo la atención, a un protagonista que hay que ponerle siempre las cosas muy difíciles, ¿no? Y muchos obstáculos. Desde luego a Nika se los iba a poner así, pero además me daba la oportunidad de, con una mujer joven en un cuerpo tan masculinizado como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también se va equilibrando un poquito, pero poco a poco, ¿no? Hace 10 años menos, más difícil, lo tenían que ahora. Y entonces ya digo, pues solamente colocando a Nika ahí, no hace falta que el narrador diga nada más, porque se van a dar una serie de situaciones que nosotros mismos vamos a ver los micromachismos y los microracismos que todavía llevamos en la mochila, que nos lastran y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces ese era un poco el juego, darle la vuelta a la novela clásica del género, que siempre se ha identificado por lo social, vale, pues entonces en lo que no tiene de tan social le vamos a dar la vuelta y lo vamos a meter ahí también, ¿no? Y otro aspecto destacado de tus novelas, creo, que no solamente el argumento de la novela negra, que empieza con algún asesinato y acaba con la resolución, sino que además metes algún tema social, podríamos decir, que tenga que ver. Por ejemplo, en Más que Cuerpos comenzaste con lo que era la trata de blancas, ¿no? La trata de mujeres, de explotación sexual, y igual en toda la trilogía de Camino Vargas, pues ha ido metiendo otros temas que pueden ser interesantes, ¿no? Y por eso digo que me gusta en ese sentido, que no solamente es la trama de la novela negra, sino la subtrama que lleva también a su alrededor. Sí, yo eso, como decía, la novela negra original, ahora como ya decimos que es un poco boom, como siempre pasa, se diluye un poco el origen de la novela negra y los elementos principales, pero el contenido y la denuncia social era uno de ellos, ¿no? Y yo eso lo mantengo, pero lo mantengo además actualizándolo al siglo XXI y a la sociedad en la que vivimos. Por eso, si en Los Ángeles de mediados del siglo XX, o en San Francisco, o en Nueva York, se hablaba de corrupción, se hablaba de violencia, vale, todo eso sigue estando, obviamente, o tristemente parece consustancial, ¿no?, a la especie humana, pero hay otros muchos temas sociales de los que hablar. Por eso yo me voy enfocando en cada novela en uno concreto. En Más que Cuerpos, bueno, quizá al ser la primera ahí saqué muchísimos temas, ¿no? Pero sí, fundamentalmente el tráfico de mujeres con trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual me preocupaba muchísimo, cómo se banaliza una realidad tan cruel, que para mí es la más cruel, la vulneración más cruel de derechos humanos, y la tenemos a la vuelta de la esquina y se siguen haciendo chistes sobre ello, y parece que la gente no se da cuenta de la verdadera brutalidad de lo que hay ahí, ¿no? Pero luego, con el paso de las novelas, pues ya digo, he ido explorando otros temas, en especie el mundo animal, lo que estamos haciendo con la utilización que hacemos de los animales, y ahí exploro también todas las capas, ¿no? Desde las granjas de producción intensiva, por supuesto los mataderos, pero también los santuarios de animales y el mundo vegano, y cómo piensa cada una de las personas, digamos, del arco, desde de un extremo y del otro, ¿no? Me gusta explorar esas realidades y reflexionar sobre el mundo en que vivimos y lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego que cada uno llega a sus propias conclusiones sobre eso que estamos haciendo, si podríamos hacerlo mejor o no, en Planeta con el cambio climático, y también todo el tema del negacionismo y de los activismos, ¿no?, que se ve, los activismos ecologistas, ahora lo estamos viendo. El libro se publicaba a principios del año pasado, pero ahora estamos viendo cómo eso está llegando, ¿no? Bueno, en Progenie, pues ya sabéis, también con la reproducción asistida, los modelos de familia actuales. Voy tocando temas que yo creo que no se han tocado en novela negra, o por lo menos yo no lo conozco, y es una forma de llegar con esas realidades y esas reflexiones, además de darte todos los elementos de entretenimiento, de enganche, ¿no?, casi de adicción de la novela negra, de ganas de resolver el misterio, pero que tengas también un tema
en el que profundizar un poco y que te permita reflexionar y que te quede ese pozo también, ¿no? No el simple de que has leído una novela y mañana se te olvida y coges otra, sino que eso te siga dando un poco que pensar, ¿no? De esta sociedad en la que vives. Susana, me ha gustado mucho cuando has dicho que en Más que Cuerpo lanzaste ahí todos los temas, quizás por si era la primera y la última novela y dijiste, aquí tengo ya que ponerlo todo, pero luego ya has ido bueno, un poco perfilando en cada una de tus novelas, centrar esa denuncia. Y ahora la pregunta es, ¿piensas primero en qué tema social es el que quieres quedar y luego le das como si fuera un flan y una flanera, lo metes en la flanera de la novela negra, o prima todavía por encima lo que es la novela negra y lo otro es consustancial o colateral? Pues mira, yo no sé hasta qué punto soy escritora de novela negra anómala en este sentido, pero sí que pienso primero en el tema. Hay un tema que a mí me resuena, que empiezo a pensar en él, que me da vueltas en la cabeza y entonces digo, voy a escribir sobre esto. Y como el formato en el que me siento más cómoda y a día de hoy me lo sigo pasando mejor es el de novela negra, y además creo que da la oportunidad de llegar a mucha gente, porque si escribo un ensayo sobre animalismo, ¿quién lo va a leer? Quien ya esté Que le interesa concienciado, el tema. claro, o quien tenga ese interés previo de formarse quizá. Pero si escribo una novela negra que te va a enganchar, que te puedes ir bebiendo las páginas y además está eso, ¿no? Como que hay oportunidad de que llegue a mucha más gente. Entonces yo funciono así. Me interesa este tema, me empiezo a documentar. Primero viene la fase de documentación. Por ejemplo, con el trato que damos a los animales, yo siempre he sido una persona amante de los animales, que siempre ha tenido animales cerca, pero no tenía el control de lo que estamos haciendo realmente en materia de alimentación, de industria textil, de cosmética, no digamos ya de salud, de ocio. O sea, es que en cada área de nuestra vida está metido un uso que estamos haciendo de los animales y bueno, y a veces bastante bestia, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, a medida que yo primero me documento y me formo muchísimo sobre ese tema, todo lo que puedo. En el caso de especies, José lo sabe, incluso me fui a un santuario de animales durante unos días allí a conocer cómo pensaban, a vivir con ellas, etcétera, ¿no? Y cuando ya tengo eso, entonces empiezo a tramar y la trama va a salir mucho mejor, ¿no? Porque ya está toda esa información en la cabeza, yo me voy lógicamente, a encargar de que la lectora o el lector pues vea la punta del iceberg de todo lo que yo me he documentado, ¿no? Pero eso ya va a estar destilado y va a estar en la trama. Y de hecho yo cambio también. Yo siempre digo que la protagonista tiene que cambiar, ¿no? Tiene que salir diferente del libro, de cómo empezó a cómo termina, ¿no? Tiene que haber ese arco, esa evolución. Yo también la siento o la sufro, ¿no? Yo no soy la misma cuando empiezo una novela, antes del proceso de documentación, que cuando he acabado de escribirla, ¿no? A mí también me cambia y bueno, y me gustaría que aquí en la ley, pues aunque sea un poquito, también pasara por ese arco. Yo quería preguntarte qué sientes que sean tus referentes a la hora de escribir, qué es lo que más te ha llenado y qué sientes que luego cuando estás escribiendo, siento que me viene a la cabeza determinado autor o autora. No sé, mira, la verdad es que me hacen mucho la pregunta de cuáles son tus referentes en novela negra. Tampoco yo tengo unos referentes claros, o sea, yo sé, ni siquiera Bueno, soy... general, ¿eh? No en novela negra, sino qué es lo que te ha influenciado Sí. más en general. A ver, como influencia, yo supongo que Agatha Christie, porque la leí desde muy pequeñita, mi abuela la tenía en su pequeña biblioteca en Sevilla y yo he leído novelas y novelas y novelas de Agatha Christie, entonces supongo que de alguna forma internamente, en mi estructura interna, tenía plasmado todo ese juego de jugar con el lector a ver si adivina quién es el culpable y todo eso. Y así referencias de la actualidad, pues por ejemplo, novelas de las pocas que he leído todo lo que ha escrito, pues Alicia Jiménez Barles y su saga de Petra Delicado, que me encanta.
o también me refiero mucho a Pierre Lemaitre por los giros que da, también me gusta mucho. Fred Vargas en otro estilo, pero reconozco que ahora leo mucha más novela experimental que negra. Me interesan las nuevas voces, me interesan las mujeres que están haciendo ahora literatura diferente por la sencilla razón de que nunca se nos ha escuchado, y ahora hay gente jovencita con una nueva voz atreviéndose a romper con todos los cánones y con todas las formas y con todos los temas, y eso a mí ahora mismo es lo que más me interesa. El otro día me pasó una anécdota curiosa, que leí un libro de Ali Smith, Hotel World se llama, y la verdad es que es un libro un poco experimental, con relatos entrecruzados, con voces un poco loco, y yo puse en alguna red que me había encantado el libro. Y ayer me escribía una lectora un poco enfadada diciéndome, no entiendo qué es lo que te gustaba del libro, porque a mí me encantan tus libros y este no se parece en nada. Y yo decía, no me he enterado de nada del libro, es verdad que es experimental. Y yo decía, pues a lo mejor tenía que haber puntualizado que que hay gente que tiene un poco ese poder también, ¿no? Que ven que te ha gustado un libro y van y lo compran y a lo mejor no es su tipo de libro. Pero bueno, por eso digo, ahora mismo he leído durante mucho tiempo novela negra y ahora me apetecen otras cosas, me apetecen esas voces tan potentes que hay muchísimas ahora mismo, tanto en España como fuera de ella. Y este en concreto, ya digo, era de Ali Smith, o Tessa Mosfeq la he leído ahora también y me ha encantado. Y bueno, voy explorando, me gusta mucho explorar y seguir aprendiendo. Hombre, sobre todo porque sigue siendo una lectora por encima de una escritora, que es lo que nos suele pasar. A mí me gustaría, igual que hemos hablado antes un poquito de la protagonista de Más que Cuerpo, que hablásemos un poco de la protagonista de la trilogía de Progenie, Especie, de Planeta, de Camino Vargas, ¿no? Porque Camino Vargas es una mujer que también, aparte que vale su peso en oro, pero que también tiene una voz más allá de lo que es la voz de la detective, ¿no? Que también tiene una voz más allá. ¿No? Sí, claro. A ver, para mí Camino Vargas es una persona muy especial. Ya todos de alguna forma van formando parte de mi familia también, ¿no? Paso muchas horas con ellos y a veces muchos años, como con Anika, que compartimos 6 libros, ¿no? Los 3 de la trilogía y luego en apariciones otros 3. Entonces, pues, Camino es una mujer muy diferente a Anika, no tiene nada que ver, y ahí reivindico también, porque mira, ahora se están haciendo, ahora que se están sumando cada vez más autores a poner a las riendas a protagonistas femeninas, a mí me molesta mucho que algunos más autores que autoras, supongo porque es normal, siguen poniéndonos como cliché, y yo veo una protagonista que pega, o sea, el Humphrey Bogart en mujer, pero además en super pibón, ¿no? Como una de estas de cómics, con una, me la imagino con unos pechos como globos, una cinturita, no sé qué, pegando puñetazos, haciendo llaves, y que puede con todo y que no tiene tampoco responsabilidades afectivas de ningún tipo. A mí eso me pone un poco de mal humor, ¿no? Y yo quiero reivindicar otro tipo de mujer, pero además quiero reivindicar la diversidad de lo diferente que somos cada una de nosotras, lógicamente. Entonces, la verdad es que Anika y Camino no se parecen en nada. Anika era más joven, una chica más idealista, y Camino es una tipa muy disfrutona, que tiene las cosas muy claras en la vida. A mí me gustaría tenerlas tan claras como ella muchas veces, que no se deja, y ahí sí que me da un poco de envidia, que rara vez se deja influir por las convenciones sociales, por lo que piensen de ella. Esa fortaleza, ¿no?, que a las mujeres tanto nos han metido esas inseguridades o esos miedos, bueno, pues ella no los tiene. Es una tipa que si se tiene que zampar 2 tostadas esperando que acabe una autopsia, se la zampa. Si tiene unos kilitos de más, según la convención social, vuelvo a decir, le da lo mismo porque ella es feliz.
sabe cortar. A mí me fastidia mucho también esos personajes que no duermen, porque que en estas novelas que son de tanta acción empalman día con noche, y yo sufro y digo, esta persona es que lleva, ¿cuántos días lleva sin dormir? 3 o 4, yo los cuento. No, Camino es apasionada de su trabajo, pero Camino sabe cortar y sabe, porque sabe que además le ayuda a desconectar, que eso es sano, y se va a bailar su salsa y se acuesta y luego vuelve al trabajo y no pasa nada, ¿no? Entonces, ya digo, un personaje volcado, pero también disfrutón, con sus cositas, con ese terrario de hormigas, ¿no? Que le hace muy característica, porque le ayuda a ver la vida. También es eso, que no he dicho, quizá lo principal, es bastante poco empática, también por la cosa de que no siempre tenemos que ser las mujeres las sensibles, ¿no? Es Pascual, su ayudante, el que es más empático y más diplomático que él. Ella va más por libre, pues sus hormiguitas con sus jerarquías le ayudan a ver esa otra visión del mundo, ¿no? Más la de Pascual. Bueno, esto a veces así funciona también. Y bueno, pues en resumen, para mí es eso, es un personaje muy, muy querido, que no está traumado, afortunadamente, que ya hay muchos protagonistas traumados en el género, ella no lo está, y eso con la que yo he disfrutado mucho y he aprendido también, yo creo. Y yo creo que todos aprendemos mucho del personaje de Camino Vargas. A mí también es uno de los personajes que me llamó mucho la atención. Y nada, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. Se nos ha ido ya la media horita que tenemos disponible. Y muchísimas gracias, Susana, por acercarse a nosotros y darnos a conocer también su novela y el género de la novela negra, que es un género que siempre da sorpresas. Como sorpresas esperamos siempre al final nosotros de cada programa, cuando tenemos la cita con Yolanda. Bueno, y hoy antes de la cita me vais a permitir que le haga una especie de confesión a Susana. Yo siempre, desde que empecé a leer y a conocer a Camino Vargas, pensé que era gitana. Pero bueno, ahí te lo dejo por si acaso. No sé si por el apellido o si precisamente por esa fortaleza que le caracteriza. Pero bueno, la cita de hoy, como no podía ser de otra manera, es de Susana. Además, un diálogo entre la protagonista que estamos hablando, de Camino Vargas, y otro de los personajes que le dicen a ella, ¿tienes amigos? Hay en todas partes, hasta en el infierno, y dice ella, ahí es donde más falta hacen. Bueno, pues nosotros no somos el infierno, creemos que mejor nos quedamos como Borges en el paraíso, pero aquí nos tiene y amigos ya para toda la vida. Susana, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jo. Recordaba esa cita, me gusta mucho esa cita de Fito, me hace mucha gracia. Y a Camino le puse Vargas como un guiño a Fred Vargas, a la escritora Fred Vargas. Pero es cierto que mucha gente me dice, a pesar de que siempre se la describe como rubia, tiene metida en la cabeza que es morena. Y yo digo, pero si yo siempre es rubia. Y yo creo que es un poco por eso, ¿no? Por el apellido que recuerda, y en Sevilla, y se hace esa asociación, sí. Me ha pasado más veces. Lo tenía que haber pensado antes y ponerla morena y gitana, pero la verdad es que no caí porque solamente pensé en Fred, en la autora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos aquí en 7 días también en el próximo Biblioteca Conecta. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.